Vamos a iniciar entonces con esta porción, la número 39, que traduce al español como estatuto, Jucat, estatuto. Se encuentra en Números, conocido desde el término hebreo como Bamidbar, capítulo 19, versículos 22 al versículo 1. En esta porción nos vamos a encontrar con relatos interesantísimos. De todos ellos, muchos valores y principios que obtener. Sin embargo, por razones de tiempo, nos enfocaremos básicamente en dos puntos. Sin embargo, voy a dar el resumen de todos estos capítulos para que tengamos al menos la idea, ¿no?, de lo que compone esta porción. Moisés es enseñado a las leyes de la vaca roja, cuyas cenizas purifican a una persona que fue contaminada al ponerse en contacto con un cadáver. ¿Habían leído ese relato anteriormente? Mi amada Marlene por acá, mi hermana Marlene lo había leído, este relato así de corrida en algún momento. ¿Alguien más por aquí? Quienes tenemos algo de tiempo, ¿verdad?, ya repasando la Torá, seguramente hemos tenido una lectura básica de este relato. De todas maneras, ya voy a dar mayor detalles del tema. Luego de 40 años de viaje a través del desierto, el pueblo de Israel arriba al desierto de Sin. Miriam fallece y el pueblo queda sediento de agua. El Eterno dice a Moisés que hable a la piedra y le manda a dar agua. Moisés se enoja con los rebeldes israelitas y golpea la roca. Fluye agua, pero Moisés es informado por el Eterno que ni él ni su hermano Aarón ingresarán a la tierra prometida. Aarón fallece en Or Jahar, en la montaña de Or, y su hijo, Eleazar, lo sucede en el puesto de sumo sacerdote. Serpientes venenosas atacan al campamento israelita, luego de otra erupción de descontento en la cual la gente habla en contra del Eterno y Moisés. Dios manda a Moisés a colocar una serpiente de cobre sobre un asta, sobre un palo alto, y todo el que observe hacia lo alto será curado. El pueblo canta una canción en honor al pozo milagroso que les proveyó agua en el desierto. Moisés lidera al pueblo en las batallas contra los reyes emoritas, Sihón y Og, que buscan impedir el paso del pueblo israelita por sus territorios, y conquista sus tierras, que se encuentran al este del río Jordán. Eso es lo que resume estos 3 capítulos de Números, desde el capítulo 19 al capítulo 22. Pero entraremos en detalle dentro de todo el relato con un mandamiento en particular que es denominado Jucat, y en plural Juquín. Entonces voy a leer primero la porción y después voy a dar la breve explicación. No sé por qué lo invertí. Veamos. Número 19, versículo 2. Este es el estatuto, en hebreo se conoce como Jucat, de la ley que el Señor ha ordenado, diciendo: di a los hijos de Israel que te traigan una vaca roja, sin defecto, sobre la cual nunca se haya puesto yugo. Por razones de tiempo, sinteticé el resto del relato, lógicamente, pero acá voy a explicar con mis propias palabras qué era lo que se hacía con esta vaca roja. Una vaca también llamada o conocida como una vaca lazana. Esta vaca roja, que dentro de la generación de la especie vacuna, ¿sí?, muy pocas veces se da. Es como una especie de un albino. ¿Saben lo que es la persona albina? Como una persona albina en medio de una aldea de gente de color. No es imposible que él pueda surgir por razones genéticas, pero la aparición del surgimiento en su genealogía va a ser muy escasa, de muy bajas probabilidades. Esto mismo ocurre con una vaca con esta característica, cuyo pelaje es de color rojizo. Es un marrón intenso, muy parecido, muy llevado al rojo, ¿no? No es propiamente una vaca roja, no es chavista ni comunista, ¿no? Pero sí tiene un pelaje marrón, muy de color arcilloso, y es conocido como una vaca roja. Esa vaca, se cree que hasta ahora habían surgido, hasta el siglo pasado, 4 vacas, ¿ok? Y en los momentos que ella había aparecido, desde la transición en el desierto hasta la independencia propia y la conquista de Israel en la tierra de Canaán, ya constituidos y una vez construido ya desde el segundo templo, hasta ese momento habían aparecido solo
7 vacas. Luego ya se extinguieron, no había templo, se extinguieron y se cree que hasta la fecha se han registrado la aparición de 4 de ellas. El punto con este mandamiento en particular es que esta vaca, una vez que ella naciera, ella iba a ser apartada, era única en su especie. Y en su momento el Eterno iba a indicar cuándo esta vaca debía ser sacrificada. Al ser sacrificada, después que ella se quemara por completo, de esas cenizas eran apartadas y resguardadas por el sumo sacerdote. En algún momento, dentro de la dinámica diaria del pueblo, en la cotidianidad del pueblo, cuando alguien tenía contacto con un cadáver, la persona se impurificaba. Y la forma de purificarse era siendo lavada con aguas que estaban mezcladas con estas cenizas de la vaca roja. Entonces, en el sentido lógico, a todos, pues se nos escaparía saber a ciencia cierta por qué razón era ese mandamiento, ¿no? Y lo tremendo también era que todo lo que dentro del sacrificio se impregnaba con este sacrificio era entonces impuro. Todo eso quedaba impuro a pesar de que estas cenizas iban a ser utilizadas para purificación. Entonces escapa a nuestra lógica su razón de ser, la razón de ser de ese mandamiento. Ahora, en toda la Torá nos conseguimos con diversos mandamientos con estas características, donde se desconoce su razón de ser. Ahora, que se desconozca su razón de ser, no significa que no tenga una razón de ser, un objetivo. La tiene, solo que ella es de procedencia divina. Solo el Eterno conoce la razón de ser, el objetivo del por qué le está mandando el mandamiento. ¿Sí? Pero no llega al alcance del ser humano dicha comprensión. De hecho, en Eclesiastés, en el capítulo 7, nos encontramos con dichos del rey Salomón, donde él, indagando acerca del significado de estos sacrificios, no pudo alcanzar y expresó que estaba alejado de su conocimiento, de su sabiduría, comprender para qué era este tipo de sacrificios, o cuál era el fin de este tipo de sacrificios. Por esa razón, como no llega a la comprensión humana, este tipo de mandamientos son mandamientos que en hebreo se le conoce como jucat, en plural, jukim. Escapa de nuestra comprensión. Ahora, ¿cómo pensar que el Eterno, en su legislación, estipule mandamientos que se alejen de nuestra comprensión? Porque desde luego que cuando estudiamos las Escrituras y nos encontramos con sus mandamientos, mientras haya una comprensión lógica, que podamos razonar, que podamos integrar en nuestro ser para dar cumplimiento de ella, como entra en lo razonable, es fácil, una vez entendiéndolo, cumplirlos. Pero ¿cómo vamos a cumplir un mandamiento que no comprendemos? Y entonces acá es donde se va a desprender una gran lección que el Padre Eterno nos quiere dar en este día. Ese va a ser el enfoque de la enseñanza en estos próximos minutos. Entonces, habiendo dado esta pequeña explicación, voy a compartir acá algunas ideas como premisas. En primer lugar, este tipo de mandamientos son conocidos como tipos de decreto sin explicación lógica humana. Algunos autores, teólogos, inclusive algunos sabios, estipulan que son decretos sin comprensión humana. Otros que simplemente son decretos ocultos. ¿Sí? Llevándola a nuestra idea, podemos ver, y comparto con otros autores, el hecho pues de que son decretos que escapan de la lógica humana, pero no es que no tengan una razón de ser, que no tengan un propósito. Hay un propósito, solo que es de carácter divino. Entonces, como decreto divino, esta categoría de Job, o Jukim en plural, caen aquellos mandamientos cuyo propósito o significado no son necesariamente entendidos por la inteligencia humana. Es un decreto para probar nuestra confianza y rendir nuestro entendimiento al Eterno.
Y acá pido a todos especial atención porque, entre otras cosas, lo que Hashem ha venido trabajando con todos nosotros es precisamente procesar nuestro entendimiento. Porque, ¿cómo? Disculpa, disculpa. Pido por favor a los niños acercarse ya al salón con la maestra, por favor. Entonces, decíamos que este tipo de decretos busca procesar en el corazón del hombre su confianza en el Eterno. Procesar su corazón para obtener mayor confianza al Eterno. Y no procesar, en este caso, el entendimiento. Habrán otros mandamientos para el entendimiento, pero estos en particular es para probar en el corazón del hombre la confianza en Hashem, más no el entendimiento, la comprensión de él. Y acá se nos viene una carga bien pesada, porque muchos de nosotros, sobre todo si somos profesionales, si somos muy dados al intelecto humano, cuando no comprendemos un principio, una instrucción, un deber hacer que provenga de parte del Eterno, una directriz que venga del Espíritu del Eterno, ahí caemos nosotros en conflicto. ¿Ok? Porque dudamos si procede del Eterno, pensamos de pronto que puede obedecer al capricho del ser humano, del hombre, y así objetamos diversidad de argumentos, alejándonos en un momento determinado o eventualmente, alejándonos de una instrucción que el Eterno nos esté dictando en un momento determinado. Porque si bien es cierto, este mandamiento tiene estas características, muchas veces hay instrucciones del Eterno que no son expresamente mandamientos, pero que escapan a nuestra lógica. ¿Sí lo ven? Escapan a nuestra lógica. Voy a mencionar algún ejemplo de las Escrituras que relatan hechos relacionados con este tema. Por ejemplo, cuando el pueblo de Israel iba a enfrentar a Jericó y el Eterno le dice que deben bordear la ciudad por 7 veces, por 7 días. Pero en el séptimo día debían rodear la ciudad 7 veces y después tocar el shofar. Y cuando así lo hicieron, vino un gran terremoto que derrumbó las murallas de Jericó y así pudieron ingresar sobre ellos. Póngase en los zapatos de Josué y de aquellos hombres en aquel momento cuando el Eterno les da esa instrucción. ¿Cómo pensar que para conquistar una ciudad había que hacer esa práctica? En el sentido de que era lo que ellos necesitaban, simplemente entrar. ¿Sí? Y sabemos que el Eterno tuvo y tendrá el poder simplemente para abrir los portones y que ellos ingresaran, ¿sí o no? Es más, a otros ejércitos, el Eterno se plació en simplemente generarles confusión entre ellos y que el mismo ejército enemigo, entre ellos mismos se mataran. ¿Han leído esos relatos en las Escrituras? ¿Cómo no lo hizo con Jericó? ¿Cómo con Jericó hubo un proceder o un protocolo completamente diferente que le iba a llevar a la conquista? ¿Sí? Así obra el Eterno, eso entra en su soberanía. Como escapa nuestro razonamiento humano, simplemente está en sus manos y está en nosotros, partiendo de nuestra confianza en Él, obedecer o no. El punto es, amados, que cada vez, en calidad de seres humanos, cada vez que el Eterno nos dé una instrucción o que nos corresponde obedecer algún mandamiento que está escapando de nuestra comprensión o estemos expuestos a un proceso que no estamos entendiendo, Hashem lo que está probando en nuestras vidas es confianza. Confianza. Y para probar esa confianza es necesario dejar a un lado nuestra comprensión. Cuando sufrimos o cuando han sufrido personas enfermedades terminales y les ha tocado confiar en el Eterno, deben dejar a un lado el intelecto, ¿cierto? Las razones de ser, el diagnóstico médico, que aunque sea verdad lo que el médico te está indicando, aunque sea verdad las limitaciones que puedas tener en la medicación, en las terapias que debas tener, el punto es que tu confianza en el Eterno debe ser mayor para derribar todo argumento que te lleva a la comprensión de aceptar o no que vas a ser sano. ¿Lo estás viendo? Entonces, en este punto, Hashem necesita tratar en nuestros corazones la confianza en Él. Porque confiar en base a la lógica es alcanzable, es fácil de comprender. Pero hacerlo desde la confianza del corazón, desde el hombre interior, amados,
solo lo puede alcanzar alguien que haya nacido de nuevo, a mi entender. Si alguien no ha nacido de nuevo, va a estar en otra frecuencia completamente diferente y distante a ese proceso en el que el Eterno desea depurar tu corazón para que confíes en Él. Porque a veces, en nuestro caminar con Él, aceptamos por lógica su justicia, aceptamos por lógica su verdad, aceptamos por lógica sus principios, pero no confiamos en Él. Y hasta cierto punto no está mal, es parte de nuestro crecimiento espiritual, entenderlo, para conocerle. Pero habrán etapas en nuestras vidas, amados, donde necesario es confiar en Él más que entenderle, más que comprenderle. Y es por esa razón que el Eterno dispone de algunos mandamientos con estas características. Era para probar en el pueblo confianza. De hecho, acto seguido de estos relatos, se sobrevienen una serie de actos colectivos en el pueblo que demostraron que no confiaban en el Eterno. Y allí es donde te das cuenta que efectivamente este tipo de mandamiento era necesario para que ellos aprendieran a confiar en el Eterno. Ya lo vamos a ver más adelante. Ahora, antes de entrar medularmente en las escrituras con respecto a este principio, quiero compartir con todos el artículo de un rabino principal de la casa de Chabad en Australia al respecto de este mandamiento. A través de una ilustración y una alegoría, él a través del artículo quiere transmitirnos la idea de lo que significaba este tipo de mandamientos. Dice así: si alguna vez has criado a un niño, estarás de acuerdo en que nada eriza los pelos de la nuca como esa exasperante chillido nasal cuando los niños gritan, ¿verdad? ¿Pero por qué? A quienes somos padres hemos tenido la experiencia cruzada, diversa, frecuente, ¿verdad? De que le damos una orden a nuestros hijos y cuando escapa de su razonamiento, ellos protestan por ello. ¿Les ha pasado eso? Y eventualmente nos corresponde como padres no darle explicación, ¿sí? Porque es tu deseo, más allá de un capricho, hay un deber ser, pero tú no le explicas, quizás por la inmadurez de tu hijo, quizás por la edad de tu hijo, no te detienes a explicarle la razón del por qué le estás dando esa instrucción. Pero lo cierto es que tú le estás dando una instrucción por una razón de ser. Entonces, cuando ellos no comprenden eso, ellos te van a protestar y te van a preguntar por qué. Entonces, explicas. Cuando ellos demandan eso, eventualmente los padres explican, aclaran y justificas durante años. Y aún así el chillido no se contenta con nada. Es como que si no quedaran satisfechos. Olvídate de la empatía, del compartir y de las herramientas de cuidado que practicaste durante el embarazo. Qué rápido te conviertes en una patética imitación de tus padres a medida que sacas a relucir las horribles palabras a las que juraste que jamás te rebajarías. Y entonces cuando le dices a tu hijo, porque lo digo yo, veías, ¿sí? Llega un punto que llegas a hartarte y él le dice, ¿sabes qué? Lo vas a hacer porque soy tu madre. O lo vas a hacer porque te lo estoy mandando yo. O lo vas a hacer porque soy tu padre. ¿Sí? En un momento de desesperación. No estamos diciendo que sea el modelo ideal. Lo que estoy diciendo es que es lo que pasa en la cotidianidad cuando esto se nos sale de control y no estamos canalizando nuestras emociones en un conflicto de padre e hijo. Estamos todos en sintonía con ese ejemplo, ¿no? Entonces, aquí nos explica el autor lo siguiente. Has perdido los estribos. Adiós, al gran comunicador. Bienvenido el rey de la casa. Rígido, gobernante de los más pequeños. De forma irónica, ¿verdad? Dice esto. El Eterno, nuestro Padre, sabio y cuidadoso, estableció en el mundo una serie de principios que sirven de guía. ¿Cuáles son? Los mandamientos de la palabra del Eterno. Ellos son nuestra guía. La mayor parte del tiempo nos honra con explicaciones y nosotros apreciamos la sabiduría de cumplir con su voluntad. La vida cotidiana requiere de regulación y todas las sociedades, en todas las épocas, han lidiado con leyes sancionadas para ordenar y dirigir la sociedad. Allí estamos todos alineados, ¿sí? Pero algunos mandamientos
conocidos como decretos, Juquín, son del estilo de hazlo y punto. La vaca roja, hazlo y punto. Cuando haya alguien impurificado en ese momento histórico, cuando alguien se impurifique a causa de tener contacto con un cadáver, es necesario que para el lavamiento proceda a hacer lo siguiente. Pero es necesario sacrificar para ello un vacuno color rojo. Escapa a nuestra comprensión. Simplemente debías hacerlo. Se debía hacer. Entonces, por la razón que sea, el Eterno desea que ejercitemos la abnegación personal y que hagamos lo que nos pide sin otro objetivo que satisfacer sus deseos. En el sentido irónico. Porque yo creo, si hay algo que el Eterno nos muestra por su palabra, en su carácter, es que todo lo hace con un propósito, ¿sí o no? Todo lo hace con un propósito. Lejos de imaginar, ¿verdad?, que el Eterno haga algo por mero capricho. Va a ser con un propósito. Que no está nuestra comprensión, eso es una condición, pero no significa que no tenga sentido, ¿sí? Y en este punto siempre he discutido con mis hijos, sobre todo con Azarela, propio de su etapa, cuando caemos en el debate de un tema en particular y ella no está comprendiendo, pero me es necesario administrar, no darle todos los detalles, dependiendo del tema que se esté tratando, para ella va a carecer de sentido. Yo tengo el sentido, solo que me es necesario en la lección que le estoy impartiendo no dársela a conocer en ese instante. ¿Sí lo es? Así mismo hace el Padre Eterno con nuestras vidas. Él se reserva, ¿verdad?, el hecho de saber cuál es el fin. Se lo reserva, pero él lo sabe. Que no nos lo muestre y que no se plació ni siquiera en mostrárselo a Salomón, que fue el hombre más sabio sobre la tierra, y que no habrá hombre comparado a él en cuanto a sabiduría. Escuche eso, ¿verdad? El Eterno se reserva a no compartirlo. Entonces, al mismo niño que ignoró tus súplicas más persuasivas, le cuesta mucho más rechazar la cruel lógica implícita en un hazlo porque soy tu padre. De manera similar, se espera que nos esmeremos y obedezcamos los mandamientos del Eterno, incluso sin comprenderlos, seguros de que el Eterno sabe lo que dice y lo que va a hacer. Allí estamos todos entendidos, ¿verdad? Vemos la alegoría de la relación de un padre e hijo en relación a, o en comparación a, nuestro Padre Eterno con nuestras vidas. ¿A cuánto nos ha pasado en un momento dado, en procesos de fe en nuestra vida, que no quiero hacer lo que Él me está mandando a hacer? O que me cuesta hacer lo que Él me está mandando a hacer. O aceptar lo que en sus preceptos Él me está dictando que yo debo cumplir, que yo debo hacer, que yo debo obedecer. Creo que todos, sin excepción, si Él nos ha recibido por hijos, si Él nos ha dado la adopción, donde nosotros clamamos Abba Padre, como lo declara la carta a los romanos, creo que sin excepción todos en algún momento hemos pasado por ese tramo de la vía, por ese paso del camino, ¿sí? Donde no quieres hacerlo, pero tú más que nadie sabes en tu corazón, guiado por el Espíritu de Hashem, de que pues te toca. ¿Sabes qué? Tienes que obedecer esto, aunque no lo estés comprendiendo. Y a veces la lucha se genera, a pesar de comprender el principio, el mandato, el por qué eso te beneficia, te cuesta aún así obedecerlo. ¿Cuánto más va a costar obedecer al Eterno cuando Él te está dando una instrucción que tú no estás comprendiendo? Va a costar mucho más. Va a costar mucho más. Sobre todo porque en función a tu preparación, tú vas a contrastar tu conocimiento lógico en relación a lo que el Eterno te está mandando a hacer. Es una lucha. Es una lucha, hermanos. Y la única manera de superar ese tipo de crisis en la vida de fe es autoanulándonos. ¿Ok? Abnegando en este caso nuestra personalidad. Abnegando quienes somos. En otras palabras, rendirnos a Él. Y vaya que este mandamiento, este principio fue enseñado por Yeshua cuando dice: el que quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo. Tome su madero, tome su vara, dicen otras versiones,
y síganme. Entonces, seguir al Mesías implica rendirnos. Amén. Seguir al Mesías implica seguirnos. Seguirle. Y en este caso, rendirnos, negarnos a nosotros mismos. ¿Ok? Negarnos a nosotros mismos. Sobre todo cuando algunos sacrificios son compatibles con lo que es aceptable en la sociedad. Le voy a poner un ejemplo personal. Hasta ahora, yo he alcanzado el 8º semestre de ingeniería y no he podido graduarme. No voy a decir no he podido graduarme, aunque he tenido dificultades, voy a decir no me he graduado. Diversidad de factores han estado presentes en los últimos 10 años, sobre todo. Y uno de ellos, en algún momento, cuando se dio toda la oportunidad, es cuando el Eterno me enseña el mandamiento del Shabbat. Y para ese momento en el semestre, yo debía inscribir varias materias en Shabbat. Y eso fue para mí una lucha, ¿sí? Porque, por un lado, mi lógica pues me decía, mira, esto es parte de tu preparación profesional, va a ser por un momento, va a ser por una temporada, eso va a ser de bendición, de beneficio a futuro, y vaya usted cualquier cantidad de argumentos lógicos, aceptables para mí, humanamente hablando, de que era el tiempo pues de decidir entre eso u obedecer al Eterno. Y créanme, amado, nadie a mí me amenazó, me señaló por el hecho de que tomara cuál decisión. De hecho, creo, sí, nunca ante ese momento de crisis, nunca se lo planteé a ninguna autoridad espiritual. Creí tener la madurez suficiente en el momento para yo decidir, para yo tomar una decisión. De lo que siempre estuve convencido para esa etapa de mi vida es que me era necesario sacrificarme. Me era necesario, por amor al Eterno, simplemente negarme a mí mismo en esa etapa de la vida. Ahora, abro un gran paréntesis acá. Esa experiencia personal yo no se la transmito para que usted establezca el principio de que usted no puede hacer nada en Shabbat. ¿Ok? Es una decisión personal de cada quien, delante del Eterno, la decisión a tomar. Lo que es importante es que usted siempre tenga su balanza entre los principios del Eterno que están imperando en un momento determinado en función a la decisión que usted vaya a tomar. ¿De acuerdo? Allí tenga usted, hasta ese punto tenga usted shalom, es una decisión personal. Pero en lo que respectaba a mí, a la etapa de vida que estaba viviendo en ese momento, a mi preparación para su servicio en ese momento, a mí, a Rafael González, le correspondía para ese momento renunciar a eso. ¿Ok? Años más adelante, cambiaron las circunstancias, se dieron otras condiciones, quizás se dieron inclusive hasta oportunidades para proseguir, pero se presentaron otras barreras. En fin, no he alcanzado ese objetivo y lo tengo allí en mis pendientes, de hecho. ¿Ok? Y yo espero en el Eterno, mientras Él me dé fuerza, vida, salud y tiempo, en algún momento, pues retomar. Pero cuidándome, ¿verdad? De que esto no implique sacrificar un principio del reino. Ese es mi mayor anhelo. Amén. Ese es mi mayor anhelo. Pero situaciones como esta se nos pueden presentar en la vida y está en nosotros tomar la decisión por obedecer al Eterno o por simplemente satisfacer inclusive mi necesidad o satisfacer simplemente mis deseos. Eso habla de a quién tienes entronado en tu corazón en un momento determinado. Puedes garantizar la obediencia en un momento dado en calidad de padre, llevas a tu hijo en esa disciplina cerrada sin explicarle y puedes alcanzar esa obediencia, pero ¿hay alguna esperanza de que el pequeño chiquillo se convierta en un espécimen equilibrado de la humanidad si su curiosidad natural y sus alegres deseos son reprimidos de manera tan deliberada? Según lo entiendo, dice aquí este maestro, sí, los niños necesitan aprender el concepto de los límites. Cualquiera puede intimidar a un niño para que ceda momentáneamente, pero el desafío es inculcar en los hijos el acatamiento de la autoridad paterna de manera tal que acepte tus instrucciones por voluntad propia. Entonces ahí es donde viene toda una escuela de sabiduría de los padres hacia sus hijos para alcanzarlo, ¿no? Con el tiempo, un niño inteligente
puede hasta comenzar a confiar en ti al punto de hacer lo que sea que le pidas solo para hacerte feliz. No es fácil para nadie, y mucho menos para un niño, ceder el control. Pero con buena voluntad, paciencia y confianza de ambos lados, se pueden lograr avances. Entonces esto requiere de muchísima sabiduría, la cual oro al Eterno de continuo para que sea llena en nuestras vidas, sobre todo a quienes somos padres, ¿verdad? Para poder alcanzar este tipo de vínculo con nuestros hijos. Desde una perspectiva religiosa, el desafío es un poco más sutil. A primera vista, parece más fácil aceptar la autoridad del Eterno si entiende su propósito, en lugar de seguir a ciegas un secreto plan maestro. Comprometernos a obedecer los mandamientos del Eterno, incluso sin comprenderlos, es un desafío equivalente a educar a un niño para que acate las reglas familiares por voluntad propia. Y es lo que permite el Eterno para enseñarnos confianza en Él cuando somos sus hijos. ¿Sí o no? A Él le place no explicarte. Padre, pero es terrible. No entiendo nada. No importa, hijo. Yo tengo tu vida bajo mi control. Por ahora no te voy a dar detalles. ¿Ok? Y llega un punto, amado, en ese transitar que vas adquiriendo confianza en Él. Y cuando eventualmente vuelves a pasar por el mismo camino de una situación difícil en tu vida por tomar una decisión, por estar en una etapa de grandes carencias, de grandes oportunidades, tu confianza en Hashem te lleva simplemente a que al momento de repetir la etapa o el proceso, tú simplemente confías en Él. ¿Ok? Yo estoy seguro que hace unos años atrás, cuando usted empezó a caminar con el Eterno, las cosas que le movían el piso en aquel momento, que le asustaban, que le llenaban de temor en aquel momento, no son lo mismo que le llenan de temor hoy. ¿Sí o no? Porque has crecido en Él. Porque has alcanzado un grado de madurez en Él. ¿Ok? No es perfecto para todos, no es para todas las áreas, porque una cosa es tener confianza en el Eterno para ciertos aspectos de la vida, en comparación a tener confianza en Él para otras que nunca tú las has vivido. ¿Sí lo ves? Y aquí voy con otro ejemplo. Si hay un área en mi vida en la que yo confío en el Eterno es en su provisión. En algunos momentos, en otras enseñanzas, yo les he hablado de las grandes carencias que llegué a tener de niño. Y siempre mamá me inculcó tener confianza en el Eterno, aunque me tocara pedir comida en la calle, nunca regresaba con las manos vacías. Y creciendo en esa idea, aunque no tenía perspectiva de futuro ni una esperanza cuando no le conocía, de poder alcanzar algo materialmente hablando, yo confiaba en el Eterno de que algo iba a suceder, que me iba a abrir puertas y yo iba a tener o un buen empleo, una buena oportunidad en la vida para poder pues mantenerme, tener un sustento y tener un sustento para mi familia. En ello yo tengo confianza. He compartido con compañeros de trabajo que en un momento dado ellos me dicen, Rafa, imagínate que, bueno, todo esto siga cambiando y que en un momento dado tengamos nosotros pues que prescindir de todo esto. Yo no tengo plan B, ¿tú tienes un plan B? Y yo no, yo tengo muchos planes, de hecho, la C, la D, la E, la F. No tengo todos los detalles, pero yo confío en el Eterno de que si por su voluntad, así como pude obtener un empleo en un momento dado en mi vida o tener un oficio, aplicar una función de oficio profesional en la vida, así mismo el Eterno tendrá que abrir otra puerta, no por obligación, moca con eso, pero por principio a su palabra, por principio a su promesa, Él va a abrir otra puerta mientras yo camine en obediencia sin problema. ¿Okay? Entonces, eso no va a ser para mí motivo de angustia. La provisión, el concepto de la provisión, que Él provea, conocer su mano como proveedor, conocerle como Adonai Jireh, para mí no hay problema. Le he conocido en ese ámbito en mi vida. Pero quizás, cuando corresponda el conocer otros ámbitos por los cuales Él me tiene que pasar, que son completamente novedosos para mí, wow, eso me va a mover el piso. ¿Sí lo ves? Eso a mí me va a mover el piso. Y así como me está sucediendo a mí o me sucedió a mí, le puede suceder a todos ustedes en otras áreas de su vida. Y Hashem, si ves al detalle en cada uno de esos procesos, al final Él todo lo quiere llevar, amados,
en desarrollar confianza de ti hacia Él. Porque si confiamos en Él de forma plena en todos los ámbitos de nuestra vida cambia, inevitablemente cambia. Haga el ejercicio. ¿Sí? Pongo aquí el ejemplo, un prototipo de una persona que confía 100% en el Eterno en todos los ámbitos de su vida. ¿Qué pasa cuando le falta dinero? ¿Está preocupado por el dinero? ¿No? Porque él confía que Él es el proveedor. ¿Sí? Una persona que confía plenamente en Él y le diagnostican una enfermedad terminal. ¿Es motivo de preocupación para él? Si tiene confianza plena. Entonces, ¿dónde subyace las crisis que todos atravesamos emocionalmente? En que no estamos confiando en el Eterno. Suena fácil, ¿sí? Estamos en ese camino. Pero la verdad, amados, es que todos debemos desarrollar ese tipo de confianza si efectivamente somos hijos de Él y si efectivamente Él nos ha llamado a cumplir con un propósito y a cumplir con una misión en su reino. A ese tipo de confianza tenemos que llegar. Es una confianza que tú ves en el Mesías, en Yeshua. Es una confianza que tú ves en el apóstol Pablo. En el apóstol Pablo, wow, cuando él está preso y está escribiendo, ¿verdad?, dándole esperanza a la gente, tú ves un grado de confianza altísimo en él, que no tiene temor inclusive de las sanciones o consecuencias que le puedan venir. ¿Sí? Vemos un relato en el libro de los Hechos, donde el profeta Gabo le profetiza, y era de parte del Eterno, nunca hubo duda en eso, y el Eterno, a través del profeta, le profetiza que cuando llegue a Roma va a ser prisionero y va a sufrir allí la muerte. ¿Y él se detuvo por eso? No se detuvo. Él avanzó hasta Roma, pero bueno, ¿para qué era la profecía? ¿Qué pudiéramos interpretar nosotros de la profecía? Bueno, una advertencia para alejarnos, pero ¿qué correspondió en ese momento? Bueno, sí, va a suceder, pero mi confianza en él me lleva, sin tentarle, a que simplemente voy a ir, porque es parte de mi misión estar en Roma. A ese punto nos quiere llevar el Eterno en cuanto a nuestra confianza en Él. Y la forma de desarrollarlo, entre otras cosas, es obedeciendo este tipo de mandamientos que no tienen comprensión a nuestra lógica. Y vamos a estar inmersos en eso, tras un mandamiento, tras una instrucción, tras una directriz, tras la dinámica de la vida, cuando el Señor te coloca en un punto que, wow, no tengo ni idea de esto, ¿no? Y así sucesivamente. Yo recuerdo que de un empleo a otro, yo renuncio a un empleo, por poner un ejemplo, ganando $1,000. Amén por eso, ¿sí? Y me voy a otro empleo a ganar 500. Dígame usted qué mente lógica acepta eso. Y a donde vas a ganar 500, vas a estar mucho más lejos. Y con menos beneficios. ¿Quién opta por eso, amado? Por esa decisión. Quien opta por una decisión de esas características es porque tiene una dependencia al Eterno. Es porque entendió de parte del Eterno, hey, yo soy el que te estoy enviando a ese lugar para traer justicia. Escuche, para traer justicia. Eso trasciende al lado humano. No cualquiera va a vivir eso. Esto usted lo cuenta, cualquier persona, desde el punto de vista natural, no, estás loco. ¿Cómo te vas a ir para un lugar que va a estar en peores condiciones? Pero así obra el Eterno eventualmente. Así obra el Eterno eventualmente. La confianza no se genera de un día para otro. Y bueno, venimos trazando el hecho de que estamos en este caminar, ¿verdad? Y el hecho de que lo hayas aprendido una vez, no significa que siempre va a funcionar igual. ¿Me explico? Yo recuerdo que una vez me mandaron a predicar al aire libre, lo que llamaban una campaña. Y empieza a llover, hermano, y la gente está corriendo recogiendo el sonido y todo aquello. Yo digo, Padre, que cese la lluvia en el nombre de Yeshua. Y cesó la lluvia. ¡Wow! Así nomás. Y predicamos y se alcanzaron los objetivos. Cesó la lluvia. Y después de eso, en otros momentos, bajo otras circunstancias, Señor, que cese la lluvia. Señor, que cese la lluvia. Señor, que cese la lluvia. Y, o sea, simplemente, ahora en madurez espiritual, tú comprendes que según su voluntad, y vas a vivir para su voluntad, en algún momento eso no se va a cumplir. Pero eso no desfallece tu confianza en Él. Porque el primer ejercicio, cuando aprendí que Él me respondió, va a ser que si es posible que cese de llover, si esa es nuestra oración. ¿Sí? Cuando tú experimentas sanidad en personas, eso te da a ti una confianza de que más adelante, a pesar de que muchos no han sido sanados, de que otros van a ser sanos. Y que Él obra así. Y así para la salvación, así para la restauración. Y eso nos mantiene en pie al final, ¿no? Pero ciertamente,
y no solamente para la confianza, para cualquier otro tipo de atributo, siempre va a ser progresivo. El potencial del atributo está en tu corazón, pero el desarrollarlo es progresivo. Y eso es de difícil comprensión para muchas personas, creyendo que lo van a obtener de un día para otro. Y no va a ser así inmediato, ciertamente. Va a ser progresivo. Y bueno, estamos en ese camino, ¿verdad? Para irlo aprendiendo entonces progresivamente. Yo he visto a personas en crisis, en situaciones que para mí no me sería una situación caótica. Hace unos años estábamos en un proceso, ¿cómo explicar?, de provisión en este caso. Estamos recién casados, quizás un año y medio de casados, y mi esposa quedó completamente desempleada. Y entonces, en esa situación de tener una oportunidad para un empleo, veníamos de una congregación en Valencia, como a las 10 de la noche en autobús. Estamos también accidentados, ¿sabes? Esa cosa cuando se suma todo. Bueno, estamos atravesando por esa situación que todo estaba sumado. El carro accidentado, ella desempleada, muy cortos en la provisión, etc. Y venimos a las 10 de la noche de Valencia y nos quedamos en la encrucijada. Y justamente cuando nosotros nos bajamos en la encrucijada, en el tramo de la autopista, empezó a llover, Amado, pero fortísimo. Fortísimo, fortísimo. Eso ni tú veías a la gente del trancazo de agua que cayó. Nos mojamos por completo. Estamos emprendiendo en un negocio y todo el material del negocio que venía en unos manuales se empapó por completo. Lo perdimos por completo. Por si fuera poco, mi esposo iba a una entrevista de trabajo a primera hora al día siguiente, ¿sí? Y como no había energía eléctrica, todo ese día no hubo energía eléctrica, no pudo lavar otra ropa. Y la ropa que ella tenía guardada para el día siguiente era la que tenía puesta en ese momento y se empapó, pero por completo. Y para completar, en la madrugada se volvió a ir la energía eléctrica y todavía no estamos en esta crisis de corte de energía. Y básicamente la ropa amaneció completamente mojada. Al punto que ella tuvo que llamar a la persona que le dio entrevista, pedirle disculpas y pedirle que se podía darle un día más porque tenía la ropa mojada. Y bueno, gracias al Eterno le aceptaron allí la petición. Al punto que voy es que cuando ella cuenta el testimonio de que nos mojáramos por completo, ella cayó en llanto, pues cayó en desesperación, empezó a llorar y cuando llegamos al peaje, la guardia había creído que nos habían agredido, que habíamos sido víctimas de algún robo y todos salen armados. ¿Qué pasó? ¿Qué le pasó, señorita? ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? No, nada, sino que me estoy mojando. Entonces, bueno, todo el mundo como que, ay. Y cuando ella cuenta el testimonio, recuerdo un gran amigo, muy crítico, por cierto, me dice, Rafa, pero ¿cómo ella entró en esa crisis? Porque se mojó. Yo me acuerdo que cuando niño, yo disfrutaba de la lluvia. Entonces yo le digo, ajá, eso lo disfrutaste tú cuando niño, pero ella cuando niña ni la dejaban salir a la lluvia, porque era motivo de una enfermedad mojarse con la lluvia. Realidades que afrontamos, que vivimos y que nos generan hábitos de defensa ante circunstancias parecidas cuando nos toca vivir. Ahora bien, si la identificamos que no corresponde huir de eso, ¿qué cree usted? ¿Evadir eso? ¿Qué cree usted? No, es enfrentarlo, afrontarlo. Se dice fácil, no va a ser a la primera a lo mejor, no va a ser a la segunda, a la tercera, pero en algún punto, amado, es necesario enfrentarlo. Porque si no lo enfrentamos, Hashem simplemente va a repetir nuevamente el episodio, porque en ti hay un potencial de que para que lo puedas desarrollar con toda plenitud, necesariamente debes afrontar ese tipo de temores en este tipo de situaciones que te llevan a no confiar plenamente en el Eterno. ¿Estamos de acuerdo con ello? Bien, sigamos entonces. Decíamos entonces que el Eterno gira una directriz y estamos entendiendo ahora que era para desarrollar confianza en Él. Vamos a ver si en realidad ellos necesitaban de esa confianza. Y un primer relato que vemos acá, yo le titulo Hechos que evidencian que no había confianza en Hashem, se encuentra en Números capítulo 20, versículo 12 en adelante. Y es acerca del hecho de que no había agua. Muere Miriam, ya no hay agua, y entran en una desesperación y empiezan a murmurar contra el Eterno, contra Moisés, a causa del hecho pues de que no estaban confiando plenamente en Hashem. Por un lado, hay una crisis generalizada dentro del pueblo, y por otra, esa crisis del pueblo de alguna forma influyó en Moisés y Aarón al punto de que cuando el Eterno, creo que esta historia sí es conocida por todos, ¿verdad? Cuando el Eterno le da la orden de que fuera y hablara con la roca, él sigue la instrucción
Pero en el momento de hablar de la roca, no le habla a la roca, sino que la golpea. Y aquí viene el punto de reflexión, ¿verdad? Para resumir. ¿Cuántas veces hemos golpeado la roca? Cuando nos toca es hablar. ¿Cuántas veces hemos forzado la barra cuando Hashem es el que ha abierto el camino para alcanzar un trámite, para tomar una decisión mucho más prudente, segura? ¿Cuántas veces hemos golpeado la roca? La roca tiene que ver con el Mesías. ¿Cuántas veces hemos fallado a nuestros principios fundamentados en el Mesías por otro? ¿Cuántas veces hemos dejado de honrarle al Eterno por honrarle al hombre? ¿Cuántas veces? Eso es golpear a la roca. Y eso al final, amados, nos indica, bueno, precisamente esa carencia de confianza plena que debe haber hacia nuestro Padre. Y el punto acá es que cuando no confiamos lo suficiente en el Eterno, podemos caer en el error de profanar el nombre de Hashem, profanar el nombre de nuestro Dios, ¿sí? Hablar o golpear la roca. Entonces vamos a hablar acá de la santificación como un elemento clave en el tema de la confianza hacia el Eterno. Kiddush Hashem se conoce en hebreo, la santificación del nombre. Si algo te molesta en un momento dado, debes velar por no profanar el nombre del Eterno. Entonces, número 20:10 dice, y Moisés y Aarón reunieron al pueblo ante la peña. Y él le dijo, oigan ahora, rebeldes, ¿sacaremos agua de esta peña para ustedes? Es una pregunta. ¿Sacaremos agua de esta peña para ustedes? Entonces Moisés levantó su mano y golpeó la peña 2 veces con su vara. Y brotó agua en abundancia. Pero ¿cuál era la instrucción antes? Hablarle a la roca, ¿cierto? A la piedra. Y vivió el pueblo y sus animales. Y el Señor dijo a Moisés y a Aarón, porque ustedes no me creyeron a fin de tratarme como santo ante los ojos de Israel, por tanto, no conduciré a este pueblo a la tierra que me has dado. Aquellas fueron las aguas de Meriba, porque los hijos de Israel contendieron con el Señor y él manifestó su santidad entre ellos. Mucho que aprender de esto, amado. Trataré de ser breve. En primera instancia, la murmuración y la queja ante una circunstancia, ¿cuál era? No había agua. Ese era el punto. Al principio ellos no están murmurando que no hay agua porque el Eterno es malo. No, simplemente no hay agua. Ni que no hay agua. Pero llega un punto en la que el instalarse en la queja te lleva a profanar, o los llevó a ellos a profanar el nombre del Eterno. ¿Por qué? Porque no creyeron en él. Ahora, ¿cómo que no creyeron? Si era el pueblo apartado para él, si el Eterno lo sacó con mano fuerte, con mano firme, ¿sí? Si el Eterno mostró sus proezas al pueblo de Egipto para dejarlo liberar, si el mismo Eterno abrió los mares para que ellos atravesaran por él, si el mismo pueblo les está sosteniendo, ¿cómo es que ellos no creen a esas alturas? ¿Cómo es que no creen en el Eterno? ¿Cómo se come eso? ¿Cómo se comprende que no creen en él? Veamos. Por otro lado, dice que el Eterno trae una sanción y dice porque contendieron con el Señor. Pero la queja, si tú ves en el relato, fue contra los líderes espirituales, no contra el Eterno. Y esto nos enseña, entre otras cosas, para el tema de autoridad espiritual, que el no seguir la instrucción, en este caso dirigida a los líderes espirituales, Hashem los ve como por cuenta a él. Es como que si le faltaras a él mismo, ¿no? Parte de esos principios los seguimos desarrollando en el tema de autoridad espiritual. Sigamos. Ahora, ¿cómo atentamos contra la santidad de Hashem? Primero, desafiando a la gente. Si yo desafío a la gente en un conflicto, si yo desafío a la gente, yo puedo profanar el nombre del Eterno. El pueblo desafió a Moisés. Entonces regrésanos a la tierra. ¿Para qué nos sacaste? ¿Para hacernos morir acá? Los desafió. Ese desafío puede llevar, amados, a atentar contra la santidad del nombre de Hashem. Por desobediencia expresa, ¿sabes qué? Me está diciendo A, pero no lo voy a hacer. No voy a hacer A. Punto. Ese tipo de desobediencia eventualmente pueden llevarte a profanar el nombre de Hashem. Por persistir en la desobediencia, en un momento dado, puede darse la ocasión de que desobedece porque no tienes la suficiente madurez, porque no estás entendiendo el proceso, etcétera. Pero se repite una y otra vez,
Y eso puede exponerte a profanar el nombre de Hashem. Ahora, ¿qué significa creer? Partiendo de la expresión, cuando Hashem dice, por cuanto ustedes no creyeron en mí, ¿cómo es que no creyeron en él? ¿De qué se trata creer en el Eterno? Veamos. Dice que no habían creído en él. Creer, este verbo, se traduciría como mantén. Mantén. Y mantén comparte la raíz con la palabra amán, que significa construir un soporte, algo firme y estable. Esto resume que creer implica ser fiel y confiar. ¿Ok? Si usted ve esta silla en condiciones óptimas y usted está llegando y alguien le dice, mira, siéntate en esa silla, tú la ves en condiciones óptimas con toda confianza. Yo no he visto que la gente revise exhaustivamente cada soporte a ver si está roto para sentarse. No, la gente confiadamente va y se sienta. Porque a primera vista se ve en buenas condiciones, ¿sí o no? Pero si yo digo, siéntate allí, pero ten cuidado, ¿sí? Tiene algunas grietas, tiene alguna fisura de patio, tú, cónchale, déjame ver. ¿Sabes qué? No estoy convencido y te sientas en otro lugar. Naturalmente, porque no hay confianza en lo que estás viendo. En este caso, la silla. Delante de Hashem, a veces puede ocurrir eso, amados. No estamos creyendo en él. Y la forma como atendemos las crisis nos hablan de cuánto estamos creyendo en él. En otras palabras, de cuánto estamos confiando en él. ¿Sí? Y esto no significa que usted va a ser indolente. Que aunque estés atravesando algo difícil, no, como yo confío en Hashem, o sea, no se envuelve mi ser, ni una lágrima, no lloro, no siento. No. No se trata de ser indiferente. ¿Ok? Confiar en él va a implicar que a pesar de tú expresar tus emociones, sigues confiando en él. Amén. Sigues confiando en él. Entonces necesario es confiar en él. Para finalizar, comparto por acá una cita bíblica en Eclesiastés capítulo 10, versículo 1. Así como las moscas muertas apestan todo un frasco de perfume, una pizca de necedad arruina gran sabiduría y honor. Esto lo dice el rey Salomón. Ensancha tu perspectiva, esfuérzate para responder con amor y temor y amor al llamado de Hashem en cada detalle de tu vida. Si Hashem, en la situación que estés viviendo, te dice, háblale a la roca. ¿Sí? Ora a mí, ten de intermediario al sumo sacerdote, a Yeshua, tu Salvador. Está en un momento de suma crisis. Ora a mí, clama a mí, en el nombre de Yeshua. Esa es la roca. Habla. No golpees la roca. Porque golpear la roca implica que te va a llevar por mera reactividad. En tu propia fuerza. Luchar en tus propias fuerzas. Dejarte llevar simplemente por lo que tú estás creyendo. Y no por lo que cree Yeshua acerca de ti, ni mucho menos por lo que Yeshua te está enseñando. ¿Ves allí la comparación? Entonces, pequeños detalles como ese, en un momento determinado, cambian tu vida por completo. Hace unos 20 años, Hashem me dio instrucciones de renunciar a un trabajo para irme a España. Me dijo, este es el tiempo. Y yo por temor, cuando hice el planteamiento de renunciar al trabajo, mi jefe me convenció y me dijo, no, Rafael, estás loco. Este es un momento de suma crisis en el trabajo y te necesitamos. Renuncia dentro de 3 meses. Y yo de boca abierta, era la etapa que estaba viviendo, me correspondía, yo obedecía a los hombres antes que el Eterno. Al mover los tiempos, ¿qué ocurrió? La misión que él tenía preparada para mí se pospuso, hasta nuevo aviso. Y no pude salir. Renuncié al trabajo, obedecí a la instrucción, pero no en el tiempo que él me dio. Es decir, golpeé la roca, no le hablé cuando la instrucción era hablarle. Eso me causó a mí un dolor, amado, de unos 2 años. Gracias a Hashem, él me sanó, ¿verdad? Me arrepentí de haberle desobedecido. Él me sanó, me restauró, me levantó y bueno, aquí estamos. Solo Hashem sabrá bajo qué circunstancia se pueda cumplir con la misión. Porque de algo estoy seguro. Y es que si el Eterno prometió eso, él no es hijo de hombre para mentir. Él lo va a cumplir, pero va a hacerlo ahora en su tiempo si yo soy el que estoy moviendo la circunstancia.
porque eso puede ocurrir. Tú trastocas algo y cambia la circunstancia. Fíjense, en todo tiempo, mientras el pueblo de Israel se mantenía en la travesía del desierto para entrar a la tierra de Canaán, Moisés no era la excepción, él iba a entrar en la tierra de Canaán, ¿sí? Pero por este error que vino como sanción a Moisés, no pudo entrar en la tierra de Canaán. Sin embargo, en algún momento de su vida él entró. ¿Sabían ustedes eso? Moisés pudo experimentar estar en la tierra de Canaán, en la transfiguración. 1500 años después, cuando vino Yeshua, no sé si lo han leído, en el monte de la transfiguración aparece Moisés. Moisés tuvo la oportunidad de estar en la tierra, pero no se dio en el tiempo inicial, por causa de él haber desobedecido al Eterno. Entonces, mi invitación en este punto, amados, en relación a nuestra confianza con el Eterno, que es progresiva, que vamos a aprender, valga la redundancia, progresivamente, tengamos cuidado en cuanto a la instrucción que el Padre nos esté dando, para nosotros no retrasar los tiempos. Amén. Esta es la enseñanza en cuanto a Jucat, en cuanto a estos mandamientos que nos ayudan a desarrollar nuestra confianza en Él. Amén.